Bajo la tenue luz de un farol en una calle desierta, una niña de apenas 6 años, con el cabello enmarañado y los pies descalzos, se sienta en el borde de una acera. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejan un abismo de tristeza y soledad. Sus manos sostienen un pequeño dibujo arrugado, un hombre sonriente con un corazón en el pecho. A lo lejos, un hombre de traje camina apresurado, con el rostro endurecido por la rutina y el peso de sus propios problemas. La niña lo observa con timidez y cuando él pasa junto a ella, su voz, apenas un susurro, lo detiene en seco. ¿Puede ser mi papá? Esa simple pregunta, cargada de inocencia y desesperación, será el inicio de una historia que cambiará sus vidas para siempre. Era una noche fría en las calles de Madrid. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas y el eco de pasos solitarios. En una esquina junto a un pequeño parque estaba Sofía, una niña de 6 años que llevaba días vagando sin rumbo. Su ropa estaba sucia y sus mejillas, marcadas por el frío, mostraban rastros de lágrimas secas. Había aprendido a esconderse de los adultos, temerosa de que alguien la llevara a un lugar desconocido, lejos de la única esperanza que la mantenía en pie, encontrar a su papá. A unas cuadras de allí, Daniel, un hombre de 38 años, salía de una reunión de trabajo. Era un abogado exitoso, conocido por su frialdad y su enfoque implacable en los negocios. Su vida estaba marcada por la rutina, largas jornadas laborales, cenas solitarias en su apartamento y un vacío emocional que había aprendido a ignorar. Había perdido a su esposa en un accidente años atrás y desde entonces se había refugiado en su trabajo, evitando cualquier conexión emocional profunda. Mientras caminaba hacia su coche, algo llamó su atención. A un lado de la calle, bajo la luz parpadeante de un farol, vio a una niña sentada en el suelo. Al principio pensó en seguir de largo. No era su problema, se dijo, pero algo en la mirada de la niña lo detuvo. Había una mezcla de miedo y esperanza en sus ojos que lo hizo retroceder. ¿Estás bien?, preguntó con una voz más dura de lo que pretendía. Sofía lo miró fijamente, apretando el dibujo que tenía en las manos. No respondió de inmediato. Finalmente, con un hilo de voz, dijo: «Estoy buscando a mi papá». Daniel sintió un nudo en el estómago. No sabía qué decir. Miró a su alrededor, esperando ver a algún adulto que pudiera estar con ella, pero no había nadie. La calle estaba desierta. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó intentando sonar más amable. «No tengo mamá», respondió Sofía bajando la mirada. Luego, levantó el dibujo y se lo mostró. «Este es mi papá. ¿Lo has visto?». El dibujo era simple, hecho con crayones. Un hombre con cabello oscuro y una gran sonrisa. Daniel sintió un peso en el pecho. No sabía qué hacer. No era bueno con los niños, y mucho menos con situaciones como esta. Pero algo en la voz de Pisepames, la niña en su vulnerabilidad, lo hizo quedarse. No lo he visto», dijo finalmente. «Pero, ¿tienes algún lugar a donde ir?». Sofía negó con la cabeza. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero las contuvo, como si estuviera acostumbrada a no llorar frente a los demás. «Solo quiero encontrar a mi papá», repitió, con una determinación que rompió las barreras emocionales de Daniel. En ese momento algo cambió en él. No podía simplemente dejarla allí. Aunque no sabía cómo, decidió que haría algo para ayudarla. «Está bien, vamos a buscarlo juntos», dijo, extendiendo su mano. Sofía lo miró con desconfianza al principio, pero luego lentamente tomó su mano. Era pequeña y fría, y Daniel sintió un extraño impulso de protegerla. Mientras caminaban juntos hacia su coche, no podía evitar preguntarse cómo había llegado a ese punto. No sabía que esa noche sería el inicio de un viaje que transformaría su vida de formas que nunca imaginó. El coche de Daniel avanzaba lentamente por las calles iluminadas de Madrid. Dentro del vehículo, el silencio era casi palpable. Sofía, sentada en el asiento del copiloto, miraba por la ventana con los ojos llenos de curiosidad y cautela. Sus pequeñas manos seguían aferradas al dibujo, como si fuera su único ancla en el mundo. Daniel, por su parte, mantenía las manos firmes en el volante, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era esta niña? ¿Cómo había terminado? ¿Sola en la calle? ¿Y por qué, de todas las personas, había decidido hablarle a él? ¿Tienes hambre?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Sofía sintió tímidamente, sin apartar la vista de la ventana. Daniel suspiró y giró hacia una cafetería que aún estaba abierta. No era el tipo de lugar al que solía ir, pero en ese momento no le importaba. Aparcó el coche y abrió la puerta para ayudar a Sofía a bajar. Ella lo miró con desconfianza, pero lo siguió de cerca, como si temiera perderlo de vista.
Dentro de la cafetería, el ambiente era cálido y acogedor. Las luces amarillas iluminaban las mesas de madera y el aroma a café recién hecho llenaba el aire. Daniel pidió un sándwich y un vaso de leche para Sofía mientras ella se sentaba en una de las mesas observando todo a su alrededor con ojos grandes y atentos. Cuando la comida llegó, Sofía comenzó a comer con rapidez como si no hubiera probado bocado en días. Daniel la observaba en silencio sintiendo una mezcla de compasión y desconcierto. ¿Cuánto tiempo llevas sola?, preguntó intentando sonar amable. Sofía se detuvo un momento con un trozo de pan en la mano. No lo sé, desde que mi papá se fue, respondió en voz baja. ¿Y dónde está tu papá?, insistió Daniel tratando de entender. No lo sé, repitió ella bajando la mirada, pero sé que me está buscando. Daniel sintió un nudo en el estómago. Había algo en la voz de Sofía, en su fe inquebrantable, que lo conmovía profundamente. Pero también sabía que la realidad era mucho más complicada. Si su padre realmente la estaba buscando, ¿por qué nadie había denunciado su desaparición? ¿Por qué estaba sola en la calle? Las preguntas lo atormentaban, pero decidió no presionarla más. Está bien, encontraremos a tu papá, dijo finalmente, aunque no estaba seguro de cómo lo harían. Después de comer, Daniel llevó a Sofía a su apartamento. No era un lugar pensado para niños. Todo estaba impecablemente ordenado con muebles modernos y líneas minimalistas. Sofía se quedó de pie en la entrada mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y nerviosismo. Puedes quedarte aquí esta noche, dijo Daniel señalando el sofá. Mañana veremos qué hacer. Sofía asintió pero no se movió. Sus ojos recorrieron la habitación deteniéndose en una foto enmarcada sobre una mesa. Era una imagen de Daniel con una mujer joven y sonriente. ¿Es tu esposa?, preguntó señalando la foto. Daniel se tensó. No esperaba esa pregunta. Lo era, pero ya no está con nosotros, respondió intentando mantener la compostura. Sofía lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y comprensión. Yo tampoco tengo mamá, dijo en voz baja, antes de sentarse en el sofá y abrazar sus rodillas. Esa noche Daniel no pudo dormir. Desde su habitación podía escuchar la respiración tranquila de Sofía en el sofá. Su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, sabía que no podía simplemente quedarse con ella. Tendría que contactar a las autoridades, buscar a su familia, hacer lo correcto. Pero por otro lado, había algo en ella que lo hacía querer protegerla, como si el destino la hubiera puesto en su camino por una razón. A la mañana siguiente, Daniel se despertó temprano y encontró a Sofía en la cocina, intentando alcanzar un vaso en uno de los estantes. La escena lo hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué haces?, preguntó acercándose para ayudarla. Quería agua, respondió ella con una sonrisa tímida. Mientras desayunaban juntos, Daniel decidió que lo primero que harían sería ir a la policía. Pero cuando mencionó la idea, Sofía se puso pálida y comenzó a temblar. No, por favor, no me lleves allí, suplicó, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no?, preguntó Daniel, sorprendido por su reacción. Porque me van a llevar a un lugar donde no podré encontrar a mi papá, respondió sollozando. Daniel se quedó en silencio sin saber qué decir. Sabía que lo correcto era llevarla a las autoridades, pero también sabía que eso significaría romper la confianza que Sofía había depositado en él. Y por alguna razón, no podía soportar la idea de verla sufrir más. Está bien, no. Iremos a la policía. Por ahora, dijo finalmente intentando calmarla. Sofía lo miró con gratitud y en ese momento Daniel sintió que había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. No sabía cómo, pero estaba decidido a ayudarla, a encontrar a su padre y a darle la seguridad que tanto necesitaba. Lo que no sabía era que este camino estaría lleno de desafíos y que en el proceso también tendría que enfrentarse a sus propios miedos y heridas del pasado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones para Daniel. Había prometido a Sofía que no la llevaría a la policía, pero sabía que no podía simplemente ignorar la situación. Mientras tanto, la niña comenzaba a adaptarse a su nueva realidad, aunque siempre con una cautela que reflejaba las cicatrices de su corta vida. Daniel, por su parte, se encontraba en un dilema constante. ¿Cómo podía ayudarla sin ponerla en peligro ni traicionar la confianza que había depositado en él? Una mañana, mientras Daniel revisaba documentos en su despacho, Sofía apareció en la puerta con el dibujo de su padre en la mano. ¿Hoy vamos a buscarlo?, preguntó con una mezcla de esperanza y ansiedad. Daniel dejó los papeles a un lado y suspiró. Sí, pero necesitamos un plan. No podemos simplemente caminar por la ciudad esperando encontrarlo.
Decidió empezar por los lugares donde era más probable que alguien hubiera visto a Sofía antes de que llegara a las calles. Juntos recorrieron parques, estaciones de tren y mercados, mostrando el dibujo a los transeúntes y preguntando si alguien reconocía al hombre. La mayoría de las personas negaban con la cabeza y algunas ni siquiera se detenían a escuchar. Cada rechazo parecía pesar más sobre los hombros de Sofía, pero Daniel no se rendía. En uno de los mercados, una mujer mayor que vendía flores los observó con atención. «Esa niña me parece familiar», dijo señalando a Sofía. «Creo que la vi hace unas semanas con un hombre que podría ser su padre. Estaban en la plaza central, pero no sé más». Aunque la información era vaga, fue suficiente para encender una chispa de esperanza en Sofía. Daniel la llevó a la plaza central, un lugar lleno de vida y movimiento. Mientras caminaban entre los puestos de comida y los artistas callejeros, Sofía parecía más animada, como si estuviera convencida de que su padre aparecería en cualquier momento. Pero las horas pasaron y no encontraron rastro de él. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Sofía estaba más callada de lo habitual. Daniel intentó animarla, pero ella simplemente se acurrucó en el sofá con su dibujo. «¿Y si nunca lo encuentro?», preguntó en voz baja con lágrimas en los ojos. Daniel se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. «Lo encontraremos, Sofía. Pero mientras tanto quiero que sepas que no estás sola. Estoy aquí para ayudarte». Las palabras de Daniel parecieron calmarla un poco, pero también lo hicieron reflexionar. Por primera vez en años sentía que su vida tenía un propósito más allá del trabajo. Sofía no solo había irrumpido en su rutina, había despertado en él una parte que creía perdida, una capacidad de cuidar y conectar que había enterrado tras la muerte de su esposa. En los días siguientes, Daniel comenzó a reorganizar su vida para adaptarse a la presencia de Sofía. Llevaba años viviendo en un mundo de horarios estrictos y prioridades laborales, pero ahora todo giraba en torno a la niña. Por las mañanas la llevaba a un parque cercano para que pudiera jugar y sentirse como una niña normal, aunque siempre bajo su atenta mirada. Por las tardes trabajaba desde casa mientras Sofía dibujaba o veía películas en el salón. Poco a poco, su apartamento, antes frío y minimalista, comenzó a llenarse de colores y risas. Sin embargo, no todo era fácil. Daniel enfrentaba críticas y preguntas de sus colegas y amigos. «¿Qué haces con una niña en tu casa?», le preguntó un compañero de trabajo durante una videollamada. «Esto no es normal, Daniel. Deberías dejar que las autoridades se encarguen». Pero Daniel no podía ignorar lo que sentía. Sabía que Sofía necesitaba algo más que un sistema burocrático. Necesitaba a alguien que realmente se preocupara por ella. Un día, mientras revisaba correos en su ordenador, encontró un mensaje de una organización que ayudaba a niños desaparecidos. Decidió contactarlos, pero sin revelar demasiados detalles. Les explicó la situación de forma general y pidió orientación. La respuesta fue rápida y alentadora. Le ofrecieron apoyo para buscar al padre de Sofía y le proporcionaron recursos legales en caso de que fuera necesario. Aunque Daniel seguía siendo cauteloso, sintió que finalmente tenía un aliado en esta misión. Mientras tanto, la relación entre Daniel y Sofía seguía evolucionando. Una tarde, mientras cocinaban juntos, Sofía le preguntó algo que lo tomó por sorpresa. «¿Tú tenías hijos?». Daniel se detuvo un momento antes de responder. «No, nunca tuve hijos». «¿Por qué no?», insistió ella con la curiosidad típica de los niños. Daniel sonrió con tristeza. «Supongo que nunca encontré el momento adecuado». Sofía lo miró fijamente, como si estuviera evaluando algo. Finalmente dijo: «Creo que serías un buen papá». Las palabras de Sofía lo dejaron sin aliento. Nunca se había considerado una figura paterna, pero escuchar eso de ella lo hizo cuestionarse todo. ¿Y si el destino lo había puesto en el camino de Sofía no solo para ayudarla, sino para llenar el vacío que ambos llevaban dentro? Sin embargo, no todo era tranquilidad. Una tarde, mientras estaban en el parque, Daniel notó a un hombre que los observaba desde lejos. Al principio pensó que era una coincidencia, pero el hombre parecía seguirlos. Daniel decidió confrontarlo, pero cuando se acercó, el hombre desapareció entre la multitud. Aunque no dijo nada a Sofía, comenzó a preocuparse. ¿Y si alguien más estaba buscando a la niña? ¿Y si no todos tenían buenas intenciones? Esa noche, mientras Sofía dormía, Daniel revisó las cerraduras de las puertas y ventanas, asegurándose de que todo estuviera seguro. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Tenía que encontrar al padre de Sofía antes de que algo malo sucediera, pero también sabía que, pase lo que pase, no dejaría que nada ni nadie le hiciera daño a la niña que había cambiado su vida para siempre. La rutina que Daniel y Sofía habían construido con tanto esfuerzo comenzó a tambalearse una tarde lluviosa, cuando todo parecía estar en calma.
Habían pasado semanas desde que Daniel había contactado a la organización de niños desaparecidos, y aunque no habían encontrado pistas concretas sobre el paradero del padre de Sofía, ambos habían comenzado a adaptarse a una vida juntos. Sin embargo, esa tarde, mientras Daniel trabajaba en su despacho y Sofía dibujaba en el salón, un golpe fuerte en la puerta rompió la tranquilidad. Daniel se levantó con el corazón acelerado. No esperaba visitas, y algo en la intensidad del golpe lo puso en alerta. Abrió la puerta con cautela y se encontró con 2 agentes de policía, acompañados por una mujer de rostro severo que se presentó como trabajadora social. Señor Daniel García, hemos recibido un informe sobre la presencia de una menor en su domicilio. Necesitamos hablar con usted y verificar la situación, dijo la mujer, con un tono que no admitía discusión. Daniel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había temido este momento desde el día en que decidió no llevar a Sofía a las autoridades. Intentó mantener la calma mientras los invitaba a pasar, pero su mente estaba en caos. Sofía, al ver a los desconocidos entrar, se escondió detrás del sofá, abrazando su dibujo con fuerza. ¿Quién es esta niña?, preguntó la trabajadora social señalando a Sofía. Es una niña que encontré en la calle. Estaba sola y necesitaba ayuda, respondió Daniel intentando sonar convincente. ¿Por qué no informó a las autoridades de inmediato?, insistió la mujer con una mirada acusadora. Daniel explicó su versión de los hechos, pero sabía que no sería suficiente. Los agentes y la trabajadora social parecían más interesados en cuestionar su juicio que en entender la situación. Finalmente la mujer se dirigió a Sofía intentando acercarse a ella. Hola, cariño, no tienes que tener miedo, estamos aquí para ayudarte. ¿Puedes decirme tu nombre? Sofía no respondió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su cuerpo temblaba de miedo. Daniel dio un paso adelante, interponiéndose entre ella y la trabajadora social. Por favor, no la asusten. Ha pasado por mucho, dijo, con un tono que mezclaba desesperación y determinación. La trabajadora social suspiró y se volvió hacia los agentes. Tenemos que llevarla con nosotros. Es lo mejor para ella. No, gritó Sofía, aferrándose a la pierna de Daniel. No quiero irme. El corazón de Daniel se rompió al escucharla. Sabía que no tenía derecho legal para retenerla, pero no podía soportar la idea de que la separaran de él. Escuchen, estoy trabajando con una organización para encontrar a su padre. Solo necesito un poco más de tiempo, dijo, intentando negociar. Los agentes intercambiaron miradas, pero la trabajadora social negó con la cabeza. Lo siento, señor García, pero esto no es negociable. La niña debe estar bajo nuestra custodia. Mientras investigamos su caso, antes de que Daniel pudiera responder, uno de los agentes se acercó a Sofía e intentó separarla de él. La niña gritó y luchó, pero no pudo evitar que la tomaran en brazos. Daniel, gritó con lágrimas corriendo por su rostro. No me dejes. Daniel sintió una impotencia que nunca había experimentado antes. Quería luchar, quería detenerlos, pero sabía que no podía hacerlo sin empeorar la situación. Mientras veía cómo se llevaban a Sofía, una promesa silenciosa se formó en su mente. Haría todo lo posible para recuperarla. Esa noche el apartamento de Daniel estaba más vacío que nunca. El silencio era insoportable y cada rincón parecía recordarle a Sofía. Su risa, sus dibujos, incluso el pequeño vaso que usaba para beber agua seguían allí, como testigos de una ausencia que lo desgarraba. Pero Daniel no era alguien que se rindiera fácilmente. Sabía que tenía que actuar rápido si quería traerla de vuelta. Lo primero que hizo fue contactar a la organización de niños desaparecidos. Les explicó lo sucedido y les pidió ayuda para acelerar la búsqueda del padre de Sofía. También contrató a un abogado especializado en casos de custodia, dispuesto a luchar por el derecho de proteger a la niña. Pero mientras trabajaba en estos frentes, algo inesperado ocurrió. Una noche, mientras revisaba documentos en su ordenador, recibió un correo electrónico anónimo. El mensaje era breve pero estremecedor. Sé quién es el padre de la niña. Si quieres respuestas, ven solo al Parque Central mañana a las 10 p.m. Daniel sabía que podía ser una trampa, pero no tenía otra opción. Al día siguiente llegó al Parque Central a la hora indicada. El lugar estaba casi desierto, iluminado solo por unas pocas farolas. Un hombre con una chaqueta oscura se acercó a él con el rostro parcialmente cubierto por una gorra. ¿Eres Daniel García?, preguntó el hombre. Sí. ¿Qué sabes? ¿Sobre el padre de Sofía?, respondió Daniel sin rodeos. El hombre sacó una foto de su bolsillo y se la entregó. Era una imagen borrosa de un hombre que se parecía al dibujo de Sofía. Ese es su padre, pero no está en Madrid. Está en una ciudad al sur, escondiéndose de algo o de alguien. No puedo decirte más.
Antes de que Daniel pudiera hacer más preguntas, el hombre desapareció en la oscuridad. Aunque la información era limitada, era más de lo que había tenido en semanas. Decidido a seguir esta nueva pista, Daniel comenzó a planear su próximo movimiento. Mientras tanto, Sofía estaba en un centro de acogida, rodeada de otros niños, pero completamente sola en su corazón. Cada noche se acurrucaba en su cama, abrazando el dibujo de su padre y recordando las palabras de Daniel. No estás sola, estoy aquí para ayudarte. Esa promesa era lo único que la mantenía fuerte, incluso cuando todo parecía perdido. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino estaba a punto de ponerlos a prueba una vez más, en un giro que cambiaría sus vidas para siempre. La búsqueda de Daniel lo llevó a un pequeño pueblo al sur de España, un lugar rodeado de montañas y campos de olivos. Había seguido la pista del hombre misterioso, aferrándose a la esperanza de encontrar al padre de Sofía. Cada kilómetro, el recorrido era un recordatorio de la promesa que le había hecho a la niña, una promesa que no estaba dispuesto a romper. Aunque el viaje estaba lleno de incertidumbre, Daniel sentía que estaba más cerca que nunca de darle a Sofía la respuesta que tanto anhelaba. Cuando llegó al pueblo, comenzó a preguntar por el hombre de la foto. La mayoría de las personas negaban haberlo visto, pero una anciana que vendía pan en una pequeña tienda lo reconoció. Ese hombre vive en una casa al final del camino, cerca del bosque, pero le advierto, no es alguien fácil de tratar, dijo, con una mirada de preocupación. Daniel siguió las indicaciones y llegó a una casa humilde, rodeada de árboles y con un aire de abandono. Tocó la puerta con fuerza, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Después de unos segundos, un hombre abrió la puerta. Era el mismo de la foto, pero su rostro estaba marcado por el cansancio y la desconfianza. ¿Quién eres? ¿Y qué? ¿Quieres?, preguntó el hombre con un tono áspero. Mi nombre es Daniel García. Estoy aquí por Sofía, tu hija, respondió Daniel sin rodeos. El hombre se quedó en silencio, su expresión endureciéndose. No sé de qué estás hablando, no tengo hija, dijo, intentando cerrar la puerta. Pero Daniel no estaba dispuesto a rendirse. Puso una mano en la puerta y lo miró directamente a los ojos. Sofía ha estado buscándote. Ha pasado semanas sola, aferrándose a la esperanza de encontrarte. No puedes simplemente ignorar esto. El hombre pareció dudar por un momento, pero luego suspiró y abrió la puerta por completo. Entra, dijo con un tono más suave. Dentro de la casa, Daniel escuchó la historia del hombre, cuyo nombre era Javier. Había perdido a la madre de Sofía en un accidente y, abrumado por la culpa y la desesperación, había tomado decisiones equivocadas que lo llevaron a alejarse de su hija. Pensé que estaría mejor sin mí, confesó Javier, con lágrimas en los ojos. Pero no pasa un día en que no me arrepienta de haberla dejado. Daniel sintió una mezcla de compasión y frustración. Sofía no necesita que seas perfecto. Solo necesita que estés ahí para ella. Aún tienes la oportunidad de hacer las cosas bien. Javier asintió decidido a recuperar a su hija. Juntos emprendieron el viaje de regreso a Madrid, donde Sofía seguía en el centro de acogida. Durante el trayecto, Daniel le habló a Javier sobre la niña, su valentía, su ternura y su inquebrantable fe en que su padre la estaba buscando. Cada palabra parecía fortalecer la determinación de Javier de enmendar sus errores. Cuando llegaron al centro de acogida, Sofía estaba en el patio, sentada sola en un banco. Sus ojos se iluminaron al ver a Daniel y corrió hacia él, abrazándolo, con fuerza. Sabía que vendrías, dijo con lágrimas de alegría. Daniel se arrodilló frente a ella y le acarició el cabello. Sofía, hay alguien que quiere verte, dijo, señalando a Javier, que estaba de pie a unos metros de distancia. Sofía miró al hombre con cautela al principio, pero cuando reconoció su rostro, dejó caer el dibujo que siempre llevaba consigo. «Papá», susurró con la voz temblorosa. Javier se acercó lentamente con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, Sofía. Soy yo. Lo siento tanto por haberte dejado. Nunca debí haberte abandonado». Sofía corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas, como si temiera que desapareciera de nuevo. «Te estuve buscando», dijo entre sollozos. «Sabía que vendrías por mí». Daniel observó la escena con el corazón lleno de emociones. Había cumplido su promesa, pero también sabía que este no era el final de su historia con Sofía. Había algo en su conexión con la niña que iba más allá de las circunstancias que los habían unido. En las semanas siguientes, Daniel ayudó a Javier a establecerse en Madrid y a reconstruir su relación con Sofía. Aunque al principio fue difícil, poco a poco comenzaron a formar una nueva vida juntos. Sin embargo, Sofía seguía buscando a Daniel en los momentos importantes, cuando tenía miedo, cuando quería compartir una alegría o simplemente cuando necesitaba un abrazo.
Un día, mientras los tres estaban en el parque, Sofía tomó la mano de Daniel y le hizo una pregunta que lo dejó sin palabras. ¿Puedes ser mi papá también? Daniel la miró, conmovido hasta lo más profundo de su ser. Siempre estaré aquí para ti, Sofía. Siempre. Con el tiempo, Daniel, Javier y Sofía formaron una familia poco convencional, pero llena de amor y apoyo. Inspirados por su experiencia, decidieron crear una fundación para ayudar a niños desaparecidos y a familias en situaciones difíciles. La fundación, llamada Un Nuevo Comienzo, se convirtió en un faro de esperanza para muchas personas, devolviendo la fe y el amor a quienes lo habían perdido todo. La historia de Daniel y Sofía no solo cambió sus vidas, sino también las de cientos de niños y familias que encontraron en ellos un ejemplo de resiliencia y compasión. Porque al final, los lazos creados desde el corazón son los que realmente tienen el poder de transformar el mundo. Esta historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la esperanza pueden transformar vidas. ¿Qué te pareció el viaje de Daniel y Sofía? Nos encantaría saber tu opinión. Suscríbete para no perderte más historias como esta y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás leyendo. Tu voz es importante para nosotros.